Me llamo Sergio, pero todo el mundo me dice Checo. Desde morro siempre vi a mi hermano mayor, Juan, como el ejemplo a seguir. Él era trailero, y la neta ganaba buena lana. Cada vez que regresaba de algún viaje llegaba con historias bien locas, y aunque a veces le echaba crema a sus tacos, yo siempre lo escuchaba con los ojos bien abiertos. Un día mientras cenábamos, me soltó. Checho, si quieres ganar bien y andar por la carretera, este es el jale para ti. No es fácil, pero vas a conocer todo el país. Así fue como a los 22 años. Me metió en este rollo de ser camionero. Al principio me costó, pero Juan me echó una mano y me consiguió trabajo en la misma empresa donde él estaba. Era una empresa de mudanzas, y pues nos mandaban para todos lados. Podías terminar en un barrio fresa un día, y al día siguiente en un pueblito que ni en los mapas sale. Era pesado, sí, pero a mí me gustaba andar en la carretera con mi camión y sentir esa libertad de manejar por horas sin ver a nadie. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? A mí me encantaba manejar, pero hubo una tarde que cambió todo. Esa tarde fue cuando empezó mi verdadera pesadilla, y desde entonces, cada que lo pienso, siento que se me hiela la sangre. Era un miércoles y no mal recuerdo. Me tocaba ir a una casa bastante lejos para hacer una mudanza. Me habían dicho que no era gran cosa, solo cargar unos muebles y llevarlos a otro pueblo, nada del otro mundo. El día estaba chido, el sol bien alto, el cielo despejado, y yo iba bien a gusto en mi camión. Tenía la radio prendida y estaba pensando en que iba a acabar rápido para regresar temprano a casa. Iba por una carretera bien solitaria, de esas donde no te cruzas ni con un alma. A lo lejos solo veía árboles y un par de casas viejas que parecían sacadas de una película de terror. Pero la neta ni me preocupaba. A medida que avanzaba, noté que el cielo empezó a cambiar de color. De repente, se llenó de nubes negras y pesadas. Al principio pensé que solo era una nubecita, pero todo se empezó a poner raro. De la nada, se levantó un viento bien frío. Entraba tanto aire por la ventanilla que tuve que subirla porque ya no lo aguantaba. Pero ese viento no era normal. Parecía como si el cielo se estuviera volviendo loco. Al poco rato, empezó a llover con todo. No era cualquier lluviecita. Era de esas que te cae el agua como baldes. Encendí los limpiaparabrisas al máximo, pero no veía nada. Apenas unos metros delante de mí. Ahí fue cuando decidí orillarme. Me estacioné a un lado del camino y dejé el camión encendido. La tormenta no aflojaba, al contrario, empeoraba cada vez más. Los truenos retumbaban tan fuerte que sentía que el cielo se iba a partir en dos. Las ramas de los árboles volaban por todos lados. El camión se sacudió como si fuera un juguete. Y ahí fue cuando empecé a rezar. No soy muy creyente, pero cuando sentí que una rama enorme cayó sobre el contenedor del camión, solo pensé, que no se voltee, por favor. El viento era tan fuerte que golpeaba los costados del camión, y por un momento pensé que me iba a volar. Nunca había sentido algo así en mi vida. Me aferré al volante temblando y miré por la ventanilla. Los árboles alrededor se estaban cayendo, uno tras otro, como si fueran de papel, y los cables de la luz chispeaban como si fueran a explotar en cualquier momento. Todo era un caos. Después de lo que me parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos 15 minutos, la tormenta comenzó a calmarse. El viento seguía, pero ya no con tanta fuerza. Todo a mi alrededor estaba hecho un desastre. Árboles caídos, techos volados, ramas por todos lados. Intenté seguir, pero apenas avancé unos metros cuando me di cuenta de que no iba a poder pasar. Había unos troncos gigantes bloqueando la carretera. No había manera de moverlos yo solo. Me bajé del camión, todavía con la lluvia cayendo, aunque ya no tan fuerte, y fui a ver los troncos. Traté de mover uno, pero era imposible. Estaba empapado, cansado, y con las manos adoloridas. Intenté llamar al servicio de emergencias, pero no tenía señal. Ni una rayita. La tormenta había cortado todo. Miré a mi alrededor buscando una solución. A lo lejos,
Vi que el costado de la carretera se abría un camino más pequeño. Estaba cubierto de ramas, pero al final se veía una casa. Era mi única opción. Así que decidí ir para allá. El viento seguía soplando, pero ya no con tanta fuerza, y aunque el cielo seguía nublado, al menos había dejado de llover. Caminé hasta la casa, y cuando llegué, golpeé la puerta. Al principio no salió nadie, pero justo cuando estaba por darme la puerta se abrió. Ahí estaba una anciana. Tenía como 80 años, bien arrugada y vestida toda de negro. Me quedé sorprendido. ¿Qué hacía una señora tan mayor en una casa tan aislada? Pero no estaba para pensar mucho en eso. Lo único que quería era ayuda. Buenas tardes, señora, le dije, tratando de sonar tranquilo. Disculpe que la moleste, pero soy trailero. Y por la tormenta unos árboles cayeron en la carretera y necesito ayuda para moverlos. ¿Tiene teléfono para llamar a emergencias? La anciana me miró raro, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. ¿Teléfono? Me preguntó con voz baja como si la palabra le sonara extraña. ¿Tormenta? ¿De qué tormenta me habla? ¿No vio la tormenta? Le pregunté sorprendido. Hace rato hubo un vientarrón bien fuerte. Volaron árboles y casi me voltea el camión. La señora negó con la cabeza. No, hijo, me contestó. Yo estaba dormida. No escuché nada. Eso sí me sacó de onda. ¿Cómo no iba a haber sentido la tormenta si hasta las casas más cercanas habían quedado con los techos volados? Pero bueno, no me iba a poner a discutir. Está bien, señora. ¿Puedo al menos pasar un rato? Estoy mojado y hace frío. La anciana se quedó callada un momento, pero luego abrió la puerta un poco más y me hizo una señal para que entrara. Pásele, hijo. Entré a la casa todavía empapado y con frío. La verdad, estaba confundido por todo lo que había pasado. No entendía cómo esa señora no se había dado cuenta de la tormenta, pero bueno, lo peor ya había pasado. O eso creía yo. Todavía no sabía que lo más extraño apenas estaba empezando. Cuando crucé la puerta me di cuenta de lo mal que se veía todo adentro. La casa por fuera no daba muchas señales de estar en buenas condiciones, pero al entrar, madre mía, había polvo por todos lados, telarañas colgando del techo y los rincones, y un olor rancio que me tocó de inmediato. No era el típico olor de humedad o de una casa cerrada, sino algo más fuerte, como si llevara años sin abrirse una ventana. Al mirar alrededor, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de cosas viejas que tenía la señora. Los muebles estaban todos rotos y gastados, como si nadie hubiera usado o movido nada en décadas. Encima de la mesa del comedor había restos de comida, aunque ya no parecían comida como tal, sino más bien residuos podridos que se confundían con el polvo y la suciedad. El sillón donde la señora seguramente se sentaba estaba igual o peor, con la tela rota y el relleno saliendo por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fueron los retratos en las paredes. Había una buena cantidad. Todos mostraban a personas que, al observarlas bien, parecían muy parecidas entre sí. Me quedé un rato mirándolos, intrigado, cuando la anciana se me acercó lentamente. Su mirada era algo extraña, como si estuviera viendo a través de mí. «Es mi familia», me dijo con una voz suave pero firme. Miré los retratos con más atención. Los rostros de esas personas, aunque diferentes, tenían aire familiar que hacían que todos parecieran ser parte del mismo linaje. La anciana se paró a mi lado y se quedó en silencio unos segundos, antes de hablar otra vez. «Todos han muerto», dijo, como si no le doliera decirlo. «Mi hija, mis hermanos, todos. Desde entonces estoy sola en esta casa». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. No había ni una sola pizca de emoción en su voz, como si hablar de la muerte de toda su familia fuera de lo más normal del mundo. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un error. No debería haber entrado a la casa. Ya era tarde, y yo seguía perdiendo tiempo, cuando lo que realmente necesitaba era salir de ahí y volver a mi camión.
pero al mismo tiempo algo me detenía. Tal vez era la lástima que me daba esa señora, tan sola, tan atrapada en esa casa sucia y oscura. Creo que ya me tengo que ir, señora, le dije tratando de ser lo más cortés posible, pero su expresión cambió de golpe. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora mostraban una especie de urgencia, como si no quisiera que me fuera. No, no te vayas aún, hijo, dijo rápidamente. Déjame al menos prepararte una taza de té. No quería ser grosero. A fin de cuentas, la señora no me había hecho nada malo, y tal vez solo estaba desesperada por tener a alguien con quien hablar. Además, era una tormenta fuerte la que acababa de pasar, y tampoco estaba tan seguro de que las carreteras estuvieran despejadas. Así que acepté quedarme un rato más. Está bien, me quedaré solo unos minutos más, le dije. La anciana asintió con una sonrisa y se dirigió a la cocina para preparar el té. Mientras tanto, me quedé solo en la sala, observando nuevamente los retratos. Era una familia grande, y aunque los rostros eran diferentes, tenía ese parecido que solo se nota entre parientes cercanos. De repente, un movimiento rápido llamó mi atención. Un gato blanco con manchas negras había aparecido de la nada, sobresaltándome un poco. El gato me miró con curiosidad, y antes de que pudiera hacer algo, saltó sobre mis piernas. Sentí su calor y el ronroneo que hacía, lo que me calmó un poco. Lo acaricié mientras me quedaba mirando otra vez los retratos. Al observarlos más detenidamente, algo me empezó a parecer raro. En cada una de esas fotos familiares había un gato, pero no cualquier gato. Era el mismo gato que estaba sentado ahora sobre mis piernas, o al menos eso parecía. Blanco, con manchas negras. Era imposible no notarlo. Al principio pensé que era una coincidencia, que a lo mejor la familia de la anciana siempre había tenido gatos iguales, pero luego me fijé con mejor detalle. Había fotos en blanco y negro, algunas claramente de hace mucho tiempo, tal vez de los años 20 o 30, y en todas, el mismo gato aparecía, no solo en las fotos viejas, también en las más recientes que ya eran a color, y en todas, el gato parecía idéntico. Esto no tiene sentido, pensé. No podía ser el mismo gato, ¿o sí? Si lo fuera, significaría que el gato tendría más de 100 años. Eso era imposible, claro. Pero la idea me seguía molestando, como un pensamiento que no puedes sacarte de la cabeza. El gato seguía ronroneando tranquilamente sobre mis piernas. Lo acaricié distraídamente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Había algo extraño en todo esto, algo que no encajaba. De repente, el viento afuera volvió a golpear las ventanas, y el sonido me hizo saltar un poco. El gato no se inmutó, pero yo ya estaba más nervioso. Pasaron varios minutos, y la anciana no regresaba con el té. Me levanté lentamente dejando el gato en el sillón, y caminé hacia la puerta que daba a la cocina. El crujir de las tablas del suelo bajo mis botas resonaba en la casa, rompiendo el silencio que había. Me asomé por la puerta entreabierta y vi a la anciana de espaldas inclinada sobre la mesa. ¿Todo está bien, señora?, pregunté, sintiéndome un poco incómodo de estar espiando. La mujer no respondió de inmediato. La vi moviéndose despacio como si estuviera buscando algo. Después de lo que parecieron minutos interminables, finalmente se dio la vuelta. Tenía una vieja tetera de metal y una sola taza en la bandeja. «Ya está listo, querido», dijo con una sonrisa que no me tranquilizó. Me hizo una seña para que volviera a la sala, y así lo hice, aunque algo en mi interior me decía que ya no debería estar ahí. Ella puso la bandeja en la mesa, sirvió el té en la taza y me la ofreció. «Toma, esto te hará sentir mejor». Le di las gracias, pero cuando acerqué la taza a mis labios, noté un olor extraño. Era como si el té estuviera rancio o pasado. Hice una pausa y la miré. ¿No va a tomar usted también, señora?, le pregunté tratando de sonar casual.
La anciana me miró por un segundo y luego soltó una risa seca. No, querido, el té es solo para ti. Esa respuesta me puso aún más alerta. Algo no estaba bien. Agradecí, pero puse la taza sobre la mesa, diciendo que prefería esperar a que se enfriara un poco. Ella no dijo nada, pero me siguió mirando de una forma que me incomodaba. El gato, mientras tanto, había vuelto a subirse a mis piernas y se acomodó, como si todo esto fuera la cosa más normal del mundo. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Las fotos, el gato, la extraña insistencia de la anciana. Sentía que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, me levanté. Señora, muchas gracias por todo, pero de verdad, ya es hora de que me vaya. La anciana me miró con una expresión que no pude descifrar. No dijo nada, solo se quedó quieta mientras me dirigía hacia la puerta. Cuando llegué al umbral, su voz resonó detrás de mí. Ten cuidado allá afuera, querido. Sin voltear, abrí la puerta y salí, sintiendo un enorme alivio cuando el viento fresco me golpeó la cara. Me apresuré hacia el camión, y mientras me alejaba, pude ver a través del espejo retrovisor la figura de la anciana parada en la puerta, mirándome. Nunca volví a saber de ella, pues poco tiempo después aparecieron las máquinas del municipio para liberar la carretera, y así pude avanzar. Pero esas fotos, ese gato y la sensación que tuve en esa casa nunca se me fueron de la cabeza. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. No había regresado a esa casa en más de 30 años. Mi hermano David y yo nunca fuimos muy cercanos, ni de chamacos ni de grandes. Yo siempre fui de los que agarran la carretera, de perderme en la rutina de manejar camiones. A él, en cambio, siempre le gustó quedarse en un solo lugar. Por eso no se movió del pueblo, cerca de lo que quedó de la casa en la que crecimos. Esa casa, la que el incendio destrozó, llevándose a mamá con él. Aún me cuesta recordar esa noche. Pero ya ven, esas cosas te siguen, como un perro callejero al que no te puedes quitar de encima. Todo empezó con una llamada. Estaba terminando un viaje largo. Creo que venía desde Monterrey cuando vi su nombre en el celular. Pensé en no contestar, pero algo dentro de mí me dijo que si no lo hacía me iba a arrepentir. ¿Qué pasa? Pregunté medio molesto, ya con la mano en la palanca de cambios listo para cortar la llamada. Es la casa, Pablo. Su voz sonaba rara, como si estuviera asustado o nervioso, no sé. Nunca lo había oído así antes. Voy a reconstruirla. Me quedé callado. ¿Reconstruirla? ¿Para qué? Esa casa quedó hecha trizas desde el incendio. La última vez que la vi solo quedaban las paredes chamuscadas y un montón de escombros. Además, no quería saber nada de ese lugar. ¿Y para qué vas a hacer eso? Déjala así. No vale la pena, David. Esa casa está maldita y lo sabes. Necesito hacerlo, Pablo. Ya no puedo seguir huyendo. Ven y ayúdame. Sentí un nudo en la panza. No quería volver. Ya me había alejado de ese lugar y todo lo que representaba. Pero algo, tal vez la culpa, me hizo decir que sí. Quizás tenía razón. No podía seguir escapando de lo que pasó esa noche. Al día siguiente subí al camión y me fui al pueblo. No me tomó mucho tiempo llegar, pero cada kilómetro me costaba como si estuviera cargando toneladas de cemento en la espalda. Cuando por fin llegué, ahí estaba la casa, o lo que quedaba de ella. Me estacioné justo frente a la entrada, y lo primero que noté fue el silencio. Todo alrededor estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Los árboles eran más altos, pero no se oía ni un ruido, ni pájaros, ni nada. Solo el silencio pesado, como si la casa estuviera aguantando la respiración. David ya estaba ahí, esperándome en la entrada con la ropa de trabajo toda sucia y una pala en la mano. Se veía más viejo de lo que recordaba, pero supongo que el tiempo no perdona a nadie, ni a mí.
Parece que ya empezaste sin mí, ¿no? Dije bajándome del camión. Alguien tenía que hacerlo, respondió seco. Ese era mi hermano, para variar. Volteé a ver la casa de nuevo. Las paredes que quedaban estaban manchadas de hollín y llenas de grietas. El techo colgaba en pedazos, pero lo que más me incomodaba no era la casa en sí, sino el aire. Había algo raro, como si las ruinas nos estuvieran mirando, esperando algo. David me dio una pala sin decir nada más, y empezamos a quitar los escombros. Era un trabajo duro, polvoso y lento. Entre más cavaba, más sentía una presión en el pecho. No sé si era por los recuerdos o si algo más andaba ahí, acechando en las sombras. Esa noche, David y yo nos quedamos en el terreno. Armamos una fogata y nos sentamos ahí, mirando las llamas. No hablamos mucho, nunca lo hacíamos, pero mientras más me quedaba ahí, más incómodo me sentía. Los recuerdos no me dejaban en paz. De pronto David rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en mamá? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo no iba a pensar en ella? Aunque siempre intentaba no hacerlo, las imágenes volvían como fantasmas cada vez que cerraba los ojos. Todo el tiempo, le dije sin mirarlo a la cara. Yo también. David se quedó mirando al fuego con la mirada perdida. Creo que no nos ha dejado, Pablo. Lo miré confundido. ¿Qué quieres decir con eso? David suspiró, y por primera vez en mucho tiempo lo vi vulnerable, como si estuviera a punto de derrumbarse. Cuando vengo aquí, siento que está con nosotros, como si nunca se hubiera ido. A veces escucho cosas como pasos o incluso su voz. No estoy loco, Pablo. Hay noches que sueño con ella, como si siguiera viva. No sabía qué decir. Yo también había soñado con mamá, pero siempre eran pesadillas. Soñaba con el fuego, con sus gritos, con las llamas envolviéndolo todo. Pero lo último que quería era hablar de eso. Así que solo asentí y me fui a dormir. Esa noche soñé algo extraño. Estaba en la casa, pero todo estaba como antes. Perfecto. Podía oler el perfume de mamá, el de jazmines. Caminaba por el pasillo hasta su cuarto, y ahí estaba ella, sentada en la cama, viéndome. ¿Por qué te fuiste esa noche? Me preguntó con una voz triste. No supe qué decir. El miedo me paralizaba. De repente, las paredes comenzaron a arder. El fuego se extendía rápido, devorando todo. Quise correr, pero no podía moverme. Mamá seguía mirándome mientras su cara empezaba a cambiar, a deformarse, convirtiéndose en algo que no reconocía. Me desperté de golpe, con el corazón latiéndome como loco. Afuera, la fogata ya se había apagado, pero había un olor a quemado en el aire, uno que no era normal. Me senté tratando de calmarme, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Miré hacia las ruinas de la casa y juré que vi una sombra moviéndose entre los escombros. A la mañana siguiente David parecía como si nada. Yo estaba agotado, pero aún así seguí trabajando. Mientras limpiábamos, encontramos algo raro. Una carta vieja, amarillenta, enterrada bajo unos restos de pared. Me sorprendió lo bien conservada que estaba. La tinta y el papel parecían a punto de deshacerse, pero aún se podía leer en gran parte. Era una carta dirigida a papá, escrita por mamá. La leí en silencio y sentía cómo se me erizaba la piel. En la carta, mamá le confesaba a papá que David no era su hijo, que había tenido un romance con otro hombre y estaba a punto de contárselo todo, antes de que se enterara de otra forma. Esa carta no debía existir. Nadie sabía de eso. Ahora entendía por qué mi papá estaba tan distante esos meses antes del incendio. Y David, él no tenía ni idea, pero supe que él tenía que saberlo. Confronté a mi hermano esa misma tarde. Oye, mira esto, le dije entregándole la carta. La leyó en silencio,
pero de inmediato su expresión cambió. Primero estaba sorprendido, luego enojado. «¡Esto es una mentira!», gritó, rompiendo la carta en pedazos. «¡Es una chingada mentira!». «David, tranquilo. Esto realmente explica muchas cosas. Papá sabía y mamá iba a decírselo. Quizás el incendio no fue solo un accidente». «¡Ya basta!», me interrumpió, alejándose de mí. Intenté ir tras él, pero en ese momento algo muy extraño pasó. El aire se puso pesado y sentí una presencia, como si alguien más estuviera ahí con nosotros. Las ruinas empezaron a crujir, las paredes temblaron, y entonces la vi, una sombra oscura, alta y delgada, moviéndose entre los restos. No era humana, pero sabía que era mamá. David también la vio. Se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Tal vez lo había hecho. «Pablo», susurró, con la voz rota. Yo lo hice». «¿De qué estás hablando?». «El incendio. Fui yo. Esa noche encontré la carta. Me enojé tanto que tiré una lámpara sin querer. No quería que mamá muriera. Pero cuando quise pedir ayuda, ya era demasiado tarde». Las palabras me pegaron como un golpe en el pecho. No, como un golpe en la cara. Todo este tiempo, había cargado con la culpa de no haber estado ahí para salvar a mamá. Pero el verdadero culpable era él, mi propio hermano. «¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada?», le grité, mientras aquella sombra nos seguía observando. «Tenía miedo de perderte, de perder todo». No supe de qué otra forma reaccionar. Un breve silencio se instaló por unos largos segundos. Yo todavía estaba procesando lo que mi hermano me había dicho, cuando de pronto, un crujido fuerte se escuchó. La casa, o lo que quedaba de ella, empezó a incendiarse de nuevo, como si el fuego nunca se hubiera apagado. Las llamas surgieron de los escombros, rápidas, voraces, y la sombra se movió entre ellas, acercándose a nosotros. Sin embargo, las llamas fueron aún más rápidas y pronto nos rodearon. Nos cortaron el paso como animal atrapado en una trampa. La sombra difusa se interpuso entre nosotros. Las llamas dejaron de moverse hacia nosotros y se quedaron suspendidas en el aire. Fue demasiado extraño. Ambos estábamos en estado de shock. Mi hermano se quedó mirando a la sombra que claramente nos estaba protegiendo. Tenía una figura esbelta y femenina. Y ahí, mi hermano lloró. Yo seguía sin procesar todo lo que estaba pasando. Pero mi hermano supo de algún modo todo lo que estaba pasando. Así que, sin decir una palabra, rápidamente se acercó a mí y me empujó. Salí disparado en medio del fuego, pero, misteriosamente, el fuego no me quemaba. Era como un fuego frío, una sensación muy difícil de explicar. Y ahí noté que algo me envolvía. Era aquella sombra. El empujón no había sido tan fuerte, pero aún así caí varios metros atrás. Aterricé en una parte de los escombros y me di un fuerte golpe en la cabeza. Pero justo antes de quedar desmayado en el suelo, pude ver la sonrisa de mi hermano y una sombra a su lado. Las llamas lo envolvieron todo, y luego todo negro. Cuando desperté, no quedaban ni siquiera escombros de la casa. Todo se había vuelto cenizas. Y mi hermano, David, ya no estaba. Nunca volví a saber de él. Solo me queda el consuelo de esa última sonrisa. Una sonrisa que sabía más de lo que ocultaba. Y aún así, decidió sacrificarse por mí.